Vamos a continuar entonces con la segunda parte de la teórica de Roma dedicada a la arquitectura y vamos a abordar ahora el tipo arquitectónico. En palabras de Bruno Sevi, la plurifuncionalidad del programa romano se opone netamente al tema unívoco de la arquitectura griega. Su escala monumental, la nueva técnica constructiva de arcos y bóvedas, el sentido de los grandes volúmenes, las poderosas concepciones espaciales, una conciencia altamente escenográfica, la maduración de los temas sociales, etc. Estas contribuciones están ausentes en la edilicia griega, afloran parcialmente en el helenismo y constituyen la gloria de Roma. La primera de las tipologías que vamos a abordar va a ser la de los templos. En realidad sabemos que los romanos van a tener fuerte influencia de dos culturas, como veíamos en la primera teórica, van a tener influencias de la cultura griega y de la cultura etrusca. De los griegos sabemos que van a tomar algunos elementos constructivos, como por ejemplo los órdenes, y los van a usar pero con características distintas. Es decir, no los van a usar como el sistema estructural ni tampoco como el sistema de orden de la arquitectura, sino que los van a tomar como meros recursos decorativos que van a aplicar directamente sobre la fachada. Pero van a tener, en este caso, en el caso de la tipología de templos, una influencia fuerte por parte de los etruscos. El templo romano va a derivar del prototipo de templo etrusco, que es similar en parte al templo griego y con el tiempo iba a ser decorado incluso con los elementos provenientes del templo griego. Como vemos, en el templo griego vamos a tener una fachada uniforme continua a lo largo de los 4 lados del templo, conformada por columnas, y todo el templo, es decir, sus 4 lados, va a estar elevado y separado del terreno a través de una plataforma de 3 niveles llamada estilóbato. Las principales diferencias que va a presentar el templo romano respecto al griego y que va a descender de los templos etruscos va a residir en el tratamiento que recibe el recinto sagrado perimetral. Acá el templo se va a subordinar a un eje que va a dominar la orientación del templo y los espacios que van a estar situados frente a él, donde la implantación del propio templo va a tener una importancia fundamental respecto a ese espacio. Mientras el templo griego se emplazaba en un terreno abierto, el templo romano se va a ubicar generalmente al fondo de un espacio abierto y claramente definido que se alinea a eje con el espacio. Es decir, generalmente el templo va a ser el remate de un eje lineal que va a atravesar un espacio abierto de características de plaza situado delante del templo. En este sentido va a ser importante este cambio que se va a dar respecto al templo romano, en donde vemos que la plataforma rodea los 4 lados. En el templo romano van a existir un conjunto de gradas solo situadas en una de las caras, con lo cual se define claramente una de las fachadas como la principal. Y por otro lado, además de contener esta escalinata al frente, el resto no va a constituirse como los 3 escalones del templo griego, sino que va a ser un podio. Es decir, simplemente un basamento, una plataforma sobre la cual se asienta el templo. Y por otro lado, va a tener definidas mucho más claramente las dos partes que componen al templo: el pórtico de acceso y la chela. El pórtico de acceso va a ser el que tenga las columnas libres y la chela va a ser donde las columnas se van a empezar a adosar al muro. Uno de los ejemplos de este tipo de templos es el templo de la Fortuna Virilis, que está ubicado en el Foro Vario y se construye durante el periodo de la República en Roma en el siglo I a.C. Vemos claramente todas las características que
que marcábamos recién. El acceso a lo largo de un eje, a través de una escalinata, el podio que eleva al templo por sobre el terreno que lo circunda, el pórtico de acceso. En este caso es un templo tetrástilo, es decir, tiene 4 columnas en su frente que sostienen un entablamento y un frontis. Por detrás tenemos un espacio previo a la chela. La chela tiene un vano de acceso alineado con el eje de la escalinata de acceso. El muro de la chela llega a tocar las columnas del contorno y estas columnas incluso se empiezan a introducir por dentro del muro, quedando adosadas a él. En algunos casos podemos observar que se encuentra adosada la mitad de la columna y en otros casos vamos a ver que se encuentra adosada solo un cuarto, por ejemplo. Algunas otras imágenes que dan cuenta de las características de este templo, que también se lo llamó Templo de Portunus. Algunos detalles que nos muestran las características de su construcción a partir de bloques de piedra y algunas piezas que en este caso sí son piezas monolíticas de mármol. El templo de Vesta, que está ubicado justamente al lado del templo de la Fortuna Virilis, del cual hablábamos recién, va a ser un templo de planta centralizada, períptero, es decir, con columnas en todo su perímetro, y detrás de estas columnas una chela que también tiene forma circular. Vemos que estas columnas son corintias y mucho más esbeltas que las columnas jónicas del templo de la Fortuna Virilis, y tanto columnas como chela van a estar sosteniendo una cubierta que, como vemos, pareciera que es una cubierta cónica y de tejas. Sin embargo, algunos indicios le han dicho a los arquitectos que el templo de Vesta podría haber estado cubierto de esta manera y que la chela se podría haber identificado o separado de todo el espacio de la galería que la circunda y podría haber estado cubierta con una cúpula. De esta manera, este templo de Vesta podría hasta haber sido un prototipo del Panteón, como un espacio en donde se piensa en una gran rotonda cubierta por una cúpula semiesférica. Por otro lado, tanto el templo de Vesta como el templo de la Fortuna Virilis van a estar ubicados en el área que se llama el área del Foro Boario. Va a ser un área que va a contener varios edificios y que va a configurar un conjunto. El Foro Boario va a tener la característica de foro de tipo mercado, es decir, que se van a desarrollar actividades relacionadas con el comercio y va a tener esta característica hasta incluso desde los primeros años de la fundación de Roma. Está ubicada justamente en el área que identificábamos como este recodo que hace el río Tíber, en donde se separa en dos. Justamente la isla Tiberina sería el lugar desde donde estamos mirando esta imagen. Y justamente al haber estado ubicado en este lugar, se desarrolló como el lugar propicio para justamente las actividades mercantiles. Dentro de los templos de planta central, claramente podríamos ubicar al Panteón como el prototipo, como ejemplo paradigmático dentro de esta tipología. Pero bueno, al Panteón ya lo contamos, ya lo conocimos. Entonces en este caso vamos a ver otro ejemplo, que va a ser el templo de Minerva Médica. Este templo se va a desarrollar en el siglo IV después de Cristo, es decir, va a ser construido durante la época imperial tardía, casi
cuando el imperio está a punto de caer. Y vamos a ver que en realidad es un ejemplo en muchos sentidos similar al del Panteón, porque es un gran espacio central, cupulado. Pero vamos a ver que el muro de la rotonda empieza a estar mucho más horadado que en el ejemplo del Panteón que veíamos antes, generando no solamente un espacio mucho más dinámico en su interior, sino que cada uno de estos nichos va a empezar a aligerar el muro en una medida que vamos a encontrar que es mucho más extrema que la que se realizó en el momento en el que se hizo el Panteón. Estamos viendo una situación similar a la que veíamos en la Basílica de Constantino, que es contemporánea al templo de Minerva Médica, y que tiene que ver con esto de la perforación del muro, de poder empezar a trabajar o a experimentar con llegar hasta el límite, o empezar a conocer cuál es el límite en la manipulación de los elementos constructivos que para esta época ya conocían a la perfección y manejaban a la perfección. Claramente hay una intención de desmaterializar de alguna manera este gran muro de la rotonda, empezar a generar un espacio más liviano con la incorporación de aberturas justo antes del inicio de la cúpula. Y además, este templo empieza a preparar el camino para experimentos posteriores con esta tipología de planta centralizada que se van a dar durante la época paleocristiana y la bizantina. Tenemos aún hoy en pie parte de este templo que nos muestra un poco las características de esta perforación del muro. Vemos que en realidad esos vanos que veíamos en esta parte superior del tambor que sostiene la cúpula son mucho más grandes de lo que se veía en el plano. Y empiezan con el ingreso de la luz, con las relaciones visuales que se puede dar entre el interior del templo y su exterior, que en el caso de Minerva Médica va a estar ubicado no en el centro de Roma, sino más bien en un área alejada, mucho más conectada con el espacio verde o el espacio más suburbano. Bettini, un autor fundamental para leer en el caso de la evolución de la planta centralizada, nos cuenta que el encuentro de los ábsides constituía los nudos esenciales de resistencia al empuje, allí concentrado por la bóveda principal o por los arcos dispuestos en el perímetro. Y el esquema mural, mientras tanto, se afinaba en el espesor de las bóvedas y los muros, sustituyendo el concepto de la exuberante resistencia de la gran masa pesada por el empuje que responda racionalmente a la resistencia. Es decir, los romanos empiezan a entender que para sostener el peso de la cúpula no se necesita solo masa, sino que se necesita empezar a pensar en empujes, en que los elementos constructivos respondan de la manera más racional y más inteligente al objetivo de resistir el peso de la cúpula. Algunas imágenes desde el interior que nos hacen tener un poco, si nos imaginamos la cúpula cerrada, vamos a tener un poco la idea de gran perforación muraria que se da a partir de las grandes aberturas que se hacen en esta zona. Esto es claramente un avance respecto, por ejemplo, a la arquitectura que vemos en el Panteón. Si bien las dimensiones en el Panteón son sumamente monumentales, acá estamos hablando de dimensiones menores. Otra tipología va a ser la de los monumentos conmemorativos.
Como nos dice Alonso Pereira, el monumento conmemorativo tiene en Roma una grandiosidad que nunca tuvo en Grecia, donde se acudió más a la escultura que a la arquitectura para conservar la memoria. Con todo, los principales monumentos romanos son elementos estrictamente arquitectónicos, el arco y la columna, que se aíslan de sus orígenes constructivos para adquirir significado y simbolismo propio. Los arcos del triunfo van a ser fragmentos de muro. Recordemos que estos arcos iban a formar originalmente las puertas a la ciudad. Es decir que los arcos del triunfo, conformando un monumento configurativo, van a estar aislados del resto de la muralla y van a seguir manteniendo la misma forma de puerta de la ciudad. Pero su emplazamiento obviamente va a ser distinto. En los foros se van a ubicar como ingresos monumentales, también se van a ubicar en las entradas de los puentes, en los cruces de calzadas importantes y sobre algunas de las fronteras de provincia. Algunos de los principales ejemplos corresponden al imperio y se encuentran en el foro romano, como por ejemplo el arco de Tito, que como vimos se encontraba justamente en el lateral de la Basílica de Constantino. Algunas de las características principales de los arcos del triunfo van a ser la de la división en tres partes de su volumen, haciendo o dando un mayor acento a su parte central, con dos partes laterales que van a tener una menor dimensión, específicamente en ancho respecto a la central, y después casi todos van a tener esta configuración de arco rodeado por columnas. Siempre la columna, recordemos que en Roma va a estar tratada como elemento decorativo y no como elemento de sostén estructural, que sí lo va a ser el arco. Además, estas columnas generalmente van a estar sosteniendo un entablamento y por encima del entablamento se va a encontrar lo que se denomina ático. Además, van a tener frisos escultóricos en relieve que siempre van a tener una importancia determinante y que van a estar narrando partes de la historia importante y de significación para la construcción del arco en particular. Cada conjunto, es decir, cada monumento, va a representar una escena propia e independiente con un equilibrio cerrado en sí mismo. Algunos detalles del artesonado de la bóveda que marca la arcada principal. Otro de los arcos del triunfo, también ubicados dentro del foro romano, va a ser el arco de Septimio Severo. Este arco, como vemos, también va a tener esta composición tripartita en tres partes, con la central que va a ser más importante y va a contener un arco que va a tener no solo una mayor dimensión en ancho, sino también en alto respecto a los arcos ubicados en los laterales. Nuevamente acá vemos el arco como sistema de sustento y la columna como elemento decorativo. En este caso vemos una decoración mucho más compleja y rica de la que veíamos en el arco de Tito anteriormente. Vemos unas columnas jónicas apoyadas en unos altos basamentos y sobre un entablamento que va teniendo entrantes y salientes. Por otra parte, como vemos, de nuevo en este arco se van a dar relieves que van a narrar historias propias de quien manda construir este arco, y por encima del ático, después del entablamento del ático, que en este caso va a tener algunas inscripciones. Recordemos que el arco era importante porque primero que conmemoraba el triunfo de una guerra y después porque se decía que aquellos que pasaran por debajo del arco cuando volvían de las guerras limpiaban, por decirlo así, todas aquellas acciones que habían realizado durante la batalla. Otra imagen. La columna conmemorativa, con el ejemplo paradigmático de la del Foro de Trajano en Roma,
se va a elevar independientemente, casi a modo de menhir clásico. En este caso va a alcanzar unos 38 metros de altura y va a contener su capilla funeraria. La idea de él era, primero, eternizar en un relieve helicoidal continuo que lo realizó a través de relieves escultóricos, sus hazañas bélicas. Acá vemos estos relieves helicoidales que nos van contando desde la base hasta la punta de la columna aquellas historias que tienen que ver con las distintas batallas que va a desarrollar Trajano a lo largo de su gobierno, batallas victoriosas que le van a ir dando poco a poco parte del poder adquirido durante su gobierno. Por último, la columna iba a estar rematada, estuvo rematada en realidad por una estatua de él, una estatua de Trajano, pero posteriormente fue reemplazada en época barroca por una estatua de San Pedro. Algunos detalles del basamento de la columna, donde también vemos que está decorada con relieves. Vemos lo bien que llegaron hasta hoy los relieves helicoidales de la columna, con muchísimo detalle. Y por último, este tallado que corresponde a Sixto V, que es un papa que en época barroca llevó a cabo una transformación urbana importante y que fue quien reemplazó la estatua de Trajano por la estatua de San Pedro. Además se tomó la libertad de tallar su nombre en la columna de Trajano. Otros detalles de estos relieves. Otro arco del triunfo importante es el arco de Constantino. Este arco, como vemos, va a estar ubicado justo al lado del Coliseo romano. De nuevo vamos a ver esta misma característica de arco dividido en tres. Vamos a ver un arco mucho más complejo en cuanto a su decoración. No solamente va a incorporar relieves, sino que también va a empezar a incorporar estatuas como parte de la decoración del arco. Esta es la fachada que observamos más en detalle, si bien tiene algunas características similares al arco del Septimio Severo que ya describimos. Vemos que en sus laterales va a tener una suerte de decoraciones a modo de medalla que nos siguen contando aquellos triunfos bélicos. Llegamos a la tipología de espacios para espectáculos. Los grandes edificios para espectáculos construidos en Roma van a mostrar en realidad la cantidad y la enormidad de medios de los cuales dispone la autoridad pública: dinero, materiales y mano de obra, que en general va a ser mano de obra servil, es decir, esclava, para construir y llevar a cabo estas obras enormes, sumamente monumentales, para desarrollar o alimentar el ocio de los romanos. La supremacía política de Roma va a llevar a una concentración dentro de ella cada vez mayor de hombres y va a ser necesario para el gobierno romano suministrar todos los instrumentos para hacerlo funcionar. Uno de estos instrumentos va a ser el de otorgarle a la gente lugares en donde puedan divertirse y ocupar el tiempo libre que tenían, ya que la mitad del año en Roma eran feriados, eran días en los cuales no se trabajaba, y toda esta gente en esos días feriados podía dirigirse de modo gratuito a cualquiera de los edificios de espectáculos para observar
los espectáculos que ahí se brindaban. Vamos a tener entre una amplia variedad. Los tres principales que vamos a ver van a ser los teatros, los anfiteatros y los circos. Como vemos en esta imagen, acá podemos identificar el graderío que va a estar sostenido por pilares que van a pasar por debajo, el espacio para el coro y la escena con su fondo de escena, que lo vemos expresado volumétricamente en este volumen rectangular que vemos acá. En esta volumetría que nos proporciona un corte, empezamos a entender cómo la escena tiene primero este fondo de escena que es casi como una fachada o una falsa fachada para proporcionar también un cierre a la composición del teatro, y cómo todo el graderío va a estar sostenido por bóvedas de cañón corrido e inclinadas que van a estar apoyadas en pilares que van a ser una sucesión de arcadas, que las vemos en fachada como esta sucesión de arcadas, que se van a ir repitiendo a través de distintos corredores que se van a ir generando en profundidad, y que estos corredores van a dar acceso a escaleras que van a empezar a llevarme a los distintos niveles del graderío. Las fachadas, por otro lado, van a empezar a tener esta característica tan típica de los teatros y los anfiteatros romanos, esta sucesión de arcadas superpuestas en varios niveles y que además incorporan la utilización de columnas adosadas que van cambiando de orden respecto al nivel. Por otro lado, el uso de esculturas para decorar las arcadas superiores va a ser utilizado tanto en el Teatro de Marcelo como por ejemplo en el Coliseo Romano. El Teatro Marcelo también llega hasta nuestros días. Podemos ver claramente cómo la fachada estaba construida a partir de grandes bloques de piedra. Podemos ver las columnas adosadas, identificamos una especie de toscano en la planta baja y un jónico en la planta superior. Este edificio fue posteriormente utilizado como una vivienda, es decir, se construyó por encima del teatro durante la Edad Media, y el edificio sigue funcionando hasta hoy. Vemos en esta imagen claramente una de las circulaciones que van a permitir acceder a las escalinatas que nos van a llevar a los graderíos y que van a tener forma semicircular cubierta por una bóveda de cañón corrido anular, y van a correr de punta a punta a lo largo de todo el semicírculo que
que da forma al teatro. Algunos detalles de los distintos mármoles utilizados para las columnas, diferenciando la base y el fuste. Como también utilizaban diferentes tipos de piedra, seguramente piedras mucho más resistentes, donde necesitaban que sean más resistentes, como por ejemplo la clave y el punto de unión de dos arcos. Esta es una reconstrucción que se hizo para que podamos observar de modo más claro cómo se supone que era la fachada del Teatro Marcelo. Algunos detalles que nos muestran cómo podría haber estado decorado el teatro. Los anfiteatros van a ser los edificios lúdicos más característicos de la arquitectura romana y van a estar dedicados a combates y a luchas y a otros espectáculos similares. Formalmente va a ser un doble teatro de planta elíptica y va a estar rodeado por todas partes de graderíos para los espectadores. El espectáculo va a tener lugar en la parte central, que se va a llamar la arena, bajo la cual existen numerosos corredores, cámaras y escotillas para preparar la representación y las salidas de los actores, los gladiadores o también las fieras. Este es el teatro de Verona, que es construido bastantes años previo a, por ejemplo, el Coliseo romano. Lo que vamos a ver acá es que este anfiteatro está construido con una sucesión de dos arcadas. Se supone que en realidad nos está faltando un último nivel que estaría pasando por aquí arriba. En ese sentido podemos ver que es una fachada bastante similar a la del Teatro Marcelo que vimos recién. Si bien vemos que es mucho más sencilla, porque en realidad no está teniendo las columnas adosadas que forman parte de su decoración, sino simplemente la sucesión de arcadas construida a partir de bloques de piedra. El anfiteatro de Verona es un excelente ejemplo para poder observar las características que tiene el graderío y la arena interior. En realidad se ha preservado así hasta hoy y este anfiteatro, la característica que tiene es que se sigue usando como lugar para espectáculos incluso hoy en día. Acá vemos un poco la magnitud del anfiteatro de Verona. Vamos a tener, por ejemplo, este acceso a la arena. Este acceso va a ser solo reservado a los actores y a quienes van a formar parte del espectáculo. Y después estos vanos que estamos viendo en los graderíos van a ser realmente las escaleras que me van a llevar a los distintos niveles del graderío y que me van a permitir acomodarme en el sitio en donde me tengo que acomodar. A los mismos voy a acceder a partir de las circulaciones que van a estar por debajo del graderío y que van a circular no solamente a lo largo de todo el espacio ovalado, sino también a lo alto de los distintos niveles. Algunos detalles que nos muestran inscripciones, pero también nos muestra cómo está construido este arco de acceso a la arena. Y alguna imagen que muestra, una imagen contemporánea, que muestra la arena de Verona todavía usada para espectáculos públicos.